Ok, gloria a Dios. Siempre es una bendición estar en este lugar adorando al Señor, ¿verdad? Nos deleitamos mucho, nos gozamos en su presencia y somos enriquecidos, equipados y bendecidos por el Señor y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Esta hora te invito a que cierres sus ojos, vamos a orar como siempre para poder compartir a esta hora la palabra que el Señor ponía en mi corazón y darle continuidad a un mensaje que lo dejé precisamente a la mitad. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es preciosa, es hermosa, es maravillosa. Nos abre el entendimiento, nos prepara, Señor. Yo te pido que tú sigas escribiendo en nuestro corazón tu verdad, tus mandamientos, tu testimonio, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros pueda poner por obra, Señor, lo que tú estás revelando. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos que nos ministres, Señor. Queremos más y más de ti, anhelamos más cada día de tu sabiduría, de tu presencia y tu revelación. Trae esa palabra, Señor, con las 5 unciones a nuestras vidas para equiparnos y prepararnos, Señor. Mientras esperamos, papito lindo, ese llamado que tú nos harás desde los cielos. En el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros pueda estar firme, plenamente convencido en lo que tu palabra nos ha declarado, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. En esta noche quiero seguir hablando de este tema acerca de la gracia común que estuve abordando hace, creo que hace como 15 días más o menos creo que fue, y hablé un poquito acerca de esto, muy importante, un tema que nosotros podamos ir entendiendo y comprendiendo con la ayuda del Señor. Cuando nosotros miramos qué significa gracia, hemos entendido que nos habla de misericordia, de algo que es gratuito, un favor, es que Dios ha hecho clemencia con nosotros, es acerca de la bondad de Dios. Y estuve compartiendo algunas cosas y fui avanzando una a una hasta llegar quizás al cuarto punto del mensaje. Y quiero solamente poder refrescar lo que estaba enseñando en ese momento. Cuando hablaba acerca de la gracia común, lo primero que hablaba es que esa gracia la podemos ver en la esfera de la física, en la esfera física, perdón. Y cuando nosotros miramos cómo puede revelarse la gracia de Dios, esa gracia común, que no es la gracia específica, la gracia que lleva a la salvación, pero que está derramada en el mundo. No hemos estado hablando de cómo esa gracia podemos verla a través de la naturaleza, porque aunque la mayoría de las personas viven en oposición a Dios, no creen muchos incluso en Dios, no quieren saber nada de Dios, sin embargo siguen respirando un aire que Dios da y que su palabra dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre injustos. La tierra aún, aunque fue una maldición dada cuando Adán pecó, ¿verdad? El Señor le dijo, la tierra te va a producir espinos y abrojos. Sin embargo, no vemos eso en su totalidad de todo el mundo porque hay una gracia todavía de Dios para con el hombre. Si no, imagínense qué sucediera si la tierra no diera fruto. ¿Cómo estaríamos nosotros en este momento? Aunque ahora sabemos que el hombre poco a poco está destruyendo también la naturaleza, vemos cómo en aquellos lugares donde estaban plantados los árboles, hoy ya no hay, los ríos se están secando, la tierra que antes daba ahora no está dando, y vemos cómo también el hombre poco a poco va destruyendo todo lo que Dios ha dado, porque todo ello tiene que venir en un momento de la gran tribulación a traer juicio, porque el Señor dijo en su palabra que Él iba a destruir a los que destruían la tierra. Aún Israel vemos que hubo un tiempo que cuando ellos no le dieron el reposo a la tierra, porque la tierra también necesitaba tener un reposo,
pero cuando ellos no le dieron descanso a la tierra, el Señor permitió que vinieran sus enemigos y se los llevaran cautivos, y de esa manera, dice, la tierra reposó, y es tremendo, volvió a regenerarse. Nosotros lo hemos visto incluso a través de esta pandemia, como muchas cosas se volvieron como a regenerar, dicen algunos ecologistas, en este periodo donde el ser humano le dio como descanso a la tierra, incluso el nivel de contaminación bajó y todo lo que está sucediendo, pero todo ello lo vemos nosotros por una gracia que Dios dio en la esfera física, en la esfera natural, en lo cual Dios sigue bendiciendo al hombre, a las personas. Cuando vemos también esa gracia en la esfera intelectual, estuvimos viendo que muchos incrédulos son dotados de distintas sabidurías. Vemos personas, como decimos, no nacidas de nuevo, pero alcanzan en lo natural, en lo intelectual, grandes logros. Ingenieros que logran levantar puentes, construir carreteras, construyen hospitales, personas que se gradúan de doctores y pueden hacer operaciones y hacer un bien a las personas. Y vemos cómo en la esfera intelectual la gracia de Dios llega para que el hombre pueda alcanzar todo ello, y haya también en nuestro diario vivir cosas que podamos ver como buenas, viendo la mano de Dios, la bendición de Dios en medio de todo ello, porque Dios no ha dejado al hombre en total abandono, sino que aún esa gracia que es común llega sobre la vida de todas las personas. Y entonces en la esfera intelectual la gracia de Dios está manifiesta también, y por eso podemos ver gente que no conoce a Dios, pero ha alcanzado grandes cosas, grandes reconocimientos, grandes logros en muchas áreas. Ha escrito muchos libros incluso de cosas que a través del estudio ha logrado. Cuando yo hablo de todo este punto, quiero ir concluyendo tal vez en algunos puntos muy específicos que debemos de tener. ¿Por qué la gracia común del por qué? Porque creo que es ahí donde nosotros debemos de primeramente ser agradecidos, porque tenemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, y que lo otro es poder entender que si la vida aún ahorita es tolerable, es por esa gracia que Dios tiene derramada. Si no fuese la gracia de Dios, esa gracia común, ¿cómo estaría todavía el mundo? Pero vamos en pos de ello, que yo creo que esa gracia será también quitada en su momento. Vemos también esa gracia en lo moral, en la esfera moral. Esta es una limitación a la mala conducta. Vemos a gente que no cree en Dios, pero tiene un alto concepto de lo moral. Creen en el matrimonio, en la vida, el respeto, y generan leyes que van acorde a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Pero es ahí donde vuelvo y recalco que nosotros no nos debemos de equivocar, porque es esa gracia común que hace que la gente pueda tener buenas acciones. Y hago así buenas acciones porque hay un pasaje donde la Biblia dice que el hombre, aunque sus justicias son como trapos de inmundicia, eso es lo que dice Dios, pero esa gracia es lo que hace que el hombre todavía tenga como un reflejo de aquellas cosas que son buenas, que Dios ha dictado como buenas. Pero no nos equivoquemos, porque ello no quiere decir que estas personas hayan nacido de nuevo, y por eso debemos de entender esos conceptos para tener bien claro lo que Dios está haciendo en la vida del hombre, pero que no hay bueno, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno. Entonces, todo esto nos debe llevar a entender que es la gracia común que Dios ha dado a todo el hombre, pero que también Él ofrece la gracia especial, que es la que nos lleva a la salvación. Por eso nadie puede decir, es que ese hombre es bueno y se va a ir al cielo, porque según el estandarte de Dios, las justicias de Él son como trapos de inmundicia, y lo bueno que Él puede estar haciendo es porque Dios lo ha puesto en Él, no ha salido de Él. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 6. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos estos conceptos, porque hay gente que ha dicho y ha enseñado, pero ¿qué va a pasar con toda aquella gente que nunca escuchó de Dios y que eran buenos? No, la Biblia me enseña que ellos, aunque no hayan escuchado de Dios,
no eran buenos. Todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 6, verso 23. Y según Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice que no hay hombre que siempre haga lo bueno y nunca cometa pecado. Y Santiago dice que si alguien falla en algún mandamiento de Dios, ha quebrantado la ley, ha fallado en todo. Entonces no hay bueno solo Dios. Bueno es Jesucristo, bueno es el Espíritu Santo, bueno es Dios, pero el hombre no es bueno. Es la gracia común que nos hace ver algo bueno en ellos, pero que fue dado por Dios. Entonces, cuando tenemos este concepto claro, entendemos que es necesario tener a un mediador, como dice Hechos capítulo 4, verso 12, si no estoy mal, donde indica que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El único nombre es Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vamos entendiendo estos conceptos y cómo esa gracia común Dios la ha derramado, y también en la esfera de la creatividad. Vemos cómo las personas en la música, en el arte, en el deporte, en la escritura, en los inventos que hacen que la vida del ser humano sea un poco más fácil, porque todo eso es evidencia de la gracia de Dios, gracia común que permite al hombre que aún en su naturaleza caída pueda desarrollarse para un bien común. Entonces le damos gracias a Dios por su gracia, esa gracia común. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado gracia sobre gracia. Nosotros tenemos, hermano, la gracia de Dios en nuestras vidas, esa gracia común, pero también ahora esa gracia especial que nos ha llevado a la salvación. Entonces quiero retomar acá algunas cosas donde me quedé en el mensaje pasado, y solamente quiero terminar con esto que les hablaba. De la palabra de Dios. En Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie puede cumplir la ley, ningún ser humano puede cumplirla, solamente la cumplió Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y Él cumplió la ley. Él dijo: yo no vine a quebrantar la Torá, yo no vine a quebrantar la ley, yo la vine a cumplir, y Él la cumplió en su cabalidad. De ahí ninguno de nosotros se puede justificar para con Dios cumpliendo los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Ahora bien, quiero leer algo muy importante. No obstante, en algún sentido, menos en ganar mérito a la aprobación eterna de Dios, los incrédulos hacen el bien. La gente hace el bien, pero en el versículo anterior entendemos que aunque hagan el bien, eso no los lleva a la salvación, sino que la gracia de Dios sobre sus vidas. En Lucas capítulo 6, verso 33, miren lo que dice el Señor: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué hacen los pecadores según la Biblia? Si les hacen un bien, normalmente el pecador, el que no conoce a Dios, no quiere creer en Dios, puede hacerle un bien a alguien. ¿Pero por qué? Porque es esa gracia común. Perdón que yo repita tanto esa gracia común, pero quiero dejarla bien clara para que entendamos el concepto del amor y la misericordia de Dios sobre este mundo, pero que eso no implica que estas personas todavía estén salvas. Y algo que vamos a recalcar muy importante, y que tal vez se los quiero decir desde ya, pero miren, cuando nosotros presentamos el Evangelio de Dios, cuando nosotros hablamos a las personas, no es: venga porque mire, usted va a ser más feliz si usted recibe a Jesús. Si usted recibe a Jesús, mire, usted va a tener paz, usted no va a tener problemas, usted va a tener prosperidad. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Ese es otro evangelio. Las buenas noticias del evangelio es que el hombre es un pecador, que está condenado a la eternidad sin Dios. Pero la buena noticia, el evangelio, es que Jesucristo fue a la cruz a morir por el pecador, y todo aquel que acepta ese regalo, que recibe esa gracia por fe, es salvo. Ese es el evangelio. No decirle a la gente: venga a Cristo porque ahora le va a ir bien. Eso no. Si hay gente que no tiene a Cristo y le va bien, aparentemente.
Por eso en el Salmo 73, Asaf nos deja ver claramente la evidencia de la gracia común y la gracia especial. Porque él dice, yo he visto al arrogante, al que no cree en Dios. Él no mueve ni un dedo, dice unas versiones, y cada día sus empresas prosperan. Él está, dice otra versión, está hasta bien llenito de tanto que come bien, no hace nada, le va bien y no busca a Dios. Por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío, del pecador, del malvado. Yo no entendía. Y después entendió él en qué situación estaban ambos. Él estaba en un gran peligro. Dice, está subiendo como en un gran resbaladero y después se irá hacia abajo. Pero en cambio a mí, tú me tienes tomado de la mano y cuando cierre mis ojos me llevarás al cielo. Porque es esa gracia común. Entonces, las personas aún sin conocer a Dios pueden hacer cosas buenas que nosotros miramos como bien. El hombre que no cree en Dios puede amar a su esposa, tratar a sus hijos bien, darles un estudio que él no tuvo, trabajar por ellos. Eso es algo bueno entre nosotros, pero es la gracia de Dios, no es un mérito que lo va a llevar al cielo. Cuando nosotros miramos ese ejemplo bien precioso, en 2 Reyes 12:2, miren lo que hizo Joás, dice la Biblia. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué estaba haciendo este rey? Haciendo lo bueno. Cada vez que este sacerdote lo estaba dirigiendo, que le estaba dando ese consejo, el rey pudo hacerlo recto delante de Dios. Ahora miremos qué pasó en 2 de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Ese sacerdote era el que estaba guiando al rey a hacer lo bueno. Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre el hijo de este sacerdote Joiada y puesto en pie, donde estaba más alto que el templo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Tremenda palabra, ¿verdad? Y que es una palabra que muchos lamentablemente la van a tener que vivir. Por haber abandonado al Señor, el Señor también los abandonará. Hay gente que cree y que piensa que puede dejar a Dios y olvidarse, no importa, Dios, la gracia común va a estar ahí. Pero hermano, puede llegar un momento en que Dios incluso quite esa gracia común, que es lo que yo creo que va a suceder en el fin de los tiempos. Ahora bien, ¿qué dice el verso 21-22? Pero ellos hicieron conspirar contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este es el profeta que el Señor Jesús dice, ay de vosotros fariseos, porque con esto testifican que ustedes y sus antepasados mataron a los sacerdotes. A ustedes les será cobrada toda la sangre de todos los profetas, todos los que estuvieron. ¿Hasta quién? Hasta este profeta que fue apedreado en el altar. ¿Se recuerdan? El Señor lo menciona. Es este hombre que apedrearon ahí por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Aquel hombre que un tiempo había hecho un bien, ahora está haciendo un mal. Porque entendemos que fue la gracia de Dios que ayuda y capacita al hombre a hacer cosas buenas todavía. Pero eso no quiere decir que ellos no dejen de hacer el mal o que incluso algunos de ellos puedan deleitarse o practicar el pecado, porque es lo que Dios está haciendo. Ahora bien, vamos a ir avanzando en esto. Me había quedado, creo yo también, estos versículos anteriores no lo había visto, pero en la esfera de la creatividad, y quiero leerlo rápidamente, cómo Dios ha permitido de una buena medida de habilidad en esferas artísticas y musicales, así como también en otros campos en los que se pueden expresar la creatividad y la destreza, tales como el atletismo, el arte culinario, la escritura y cosas similares. Vemos a gente tremenda, ¿verdad? En el deporte, en las artes, en las pinturas. Hay gente que yo me quedo admirado cómo pueden pintar a unos cuadros tan hermosos y parecieran bien reales. Y yo digo, pero ¿cómo? Por solo la gracia de Dios.
que ha dotado al ser humano de distintas habilidades. No es por su propia mano, su propio esfuerzo, sino es Dios. Ahora bien, vamos a ver esta gracia entonces en la esfera social. La gracia de Dios es también evidente en la existencia de varias organizaciones y estructuras de la sociedad humana. Lo vemos primeramente en la familia humana, evidenciando en el hecho de que Adán y Eva permanecieron como marido y mujer después de la caída y entonces tuvieron hijos e hijas. Aún después del pecado, ellos permanecieron como matrimonio. Incluso la Biblia no dice que Adán tuvo más mujeres, no dice que Adán dejó a Eva, dice, no, ellos continuaron en su matrimonio aún después de haber cometido el pecado de desobediencia, después de haber salido del huerto donde Dios los tenía. ¿Por qué? Porque seguía habiendo sobre la vida de ellos una gracia que iba a ser derramada también sobre todas las personas. Hace mucho tiempo yo leí un libro de un pastor y él estaba compartiendo un mensaje y él decía que quien no tuviera a Cristo verdaderamente no podría ser feliz. Entonces lo llamó un hombre y le dijo, mire, le dijo, lo que usted está diciendo es mentira, le dijo. Le dijo, ¿por qué dices que es mentira? Yo no busco a Dios, no conozco a Dios y no creo en Dios y soy totalmente feliz, le dijo. Amo a mi esposa, he sido fiel a mi esposa, no la he engañado, trato con amor a mis hijos, amo mi trabajo, me va bien en la vida, yo soy totalmente feliz, yo no necesito a Dios para ser feliz, dijo él. Entonces el pastor le contestó y le dijo, mira, le dijo, quizás tú tienes una felicidad, pero esa felicidad es pasajera, no es eterna. Dios ha dado una felicidad al hombre, pero que para que él pueda degustar un poco, porque la Biblia dice que él ha dado sentido de eternidad también dentro del corazón del hombre. El hombre anhela siempre ser feliz. El hombre no anhela ser feliz un mes, un año, 2. El hombre se casa y normalmente ¿cómo terminan las películas o caricaturas de cuentos? Y fueron felices para siempre. Porque eso es lo que el hombre anhela, la felicidad eterna. Entonces puede haber una felicidad aquí, puede haber un gozo aquí, pero todo eso es pasajero. ¿Por qué se obtiene ello? Por la gracia común que Dios da. Pero hay una gracia que nos va a llevar a la eternidad, al gozo eterno, a la felicidad eterna, y eso es lo que nosotros hoy tenemos por la misericordia del Señor Jesucristo y su gracia. Así que todos pueden disfrutar de esto, pero eso no quiere decir que eso es todo. Algunos disfrutan de cierta paz, pero no es la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da. Esa es otra paz que Dios tiene para su pueblo. Así que no nos conformemos con lo otro, sino vayamos a lo que Dios nos quiere seguir dando en esa gracia tan especial y tan bendita. Cuando nosotros miramos, voy a adelantarme acá, el gobierno humano es también un resultado de la gracia común. Fue instituido en principio por Dios después del diluvio. Cuando nosotros miramos en Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. ¿Se dan cuenta que después de que Noé sale del diluvio, el Señor está instituyendo también un tipo de gobierno? Y dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces si alguien mataba a otro, tenía que haber alguien que se encargara de hacer justicia para que éste pagara lo que hizo. Por eso dice, por el hombre su sangre será derramada. Porque Dios estaba instituyendo también en ese momento un gobierno que vendría más adelante a ser más claro en la humanidad. Nosotros vemos en Romanos capítulo 13, verso 1, donde dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Dios ha constituido un tipo de gobierno. Hermanos, ¿qué pasaría si no existiera ese tipo aún de gobierno? Que no creen en Dios, que no buscan a Dios, pero si no existiera ese tipo de gobierno, ¿cómo estaríamos nosotros? Ustedes durmieran tranquilos. Aún así, le echan llave a su puerta, ¿o no? Cierran su carro con llaves y le pueden poner alarma, andan atentos, ponen cámaras, aún así. Pero si no hubiera un gobierno instituido que por Dios, ¿cómo estaría el mundo? Imagínense solo por un momento cómo estaría la sociedad si no hubieran autoridades. Cada quien hiciera lo que quisiera.
y que le importara y quién le pudiera decir algo. Sin embargo, aún por el freno a esas autoridades instituidas, el hombre todavía se conduce de una manera un poco correcta. Cuando alguien mira el rojo, ¿por qué no se lo pasa? Porque sabe que le van a poner una multa, tiene que ir después con el juez y tiene que hacer un montón de cosas. Entonces se refrena. Eso es un freno que Dios tiene todavía en la sociedad por esa bendita gracia que ha dado a las personas. Entonces, eso es uno de los recursos primarios que Dios usa para restringir el mal en el mundo, es el gobierno humano. Entonces, hermano, aquí es donde yo me hago una pregunta. Y se recuerdan que la Biblia dice que el hijo de pecado, el inicuo, ya está por aparecer. Solo que hay algo que al presente lo retiene. Algunos han dicho, lo que lo detiene la iglesia, cuando la iglesia sea levantada, entonces el anticristo se manifiesta. Y puede ser, porque la iglesia todavía es una luz en medio de la oscuridad. Y cuando la iglesia sea levantada, hermano, esto va a ser de tinieblas, va a ser tremendo, un caos. Y vemos pues que empieza la gran tribulación cuando la iglesia sea tomada. Otra de las cosas, han dicho algunos, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede ser quitado, porque hay un salmo que dice que si Él retira su Espíritu, todo hombre decae, porque aún la gente tiene un tipo de aliento de vida que Dios ha dado. Pero no creo que sea el Espíritu Santo. Otros dicen que es la fe, que ya después de ello nadie se va a salvar. Algunos postulan que es esa gracia común, que cuando el Señor se lleva a la iglesia, esa gracia común que está refrenando la maldad, será quitada. Y entonces el ser humano va a ser entregado a cosas bien tremendas y bien horribles, porque ya no hay nada que lo refrene. Esa gracia común que hace que todavía haga algunas cosas buenas, que tolere esto, y si eso se quita, hermano, esto se va a poner de lo peor. Y en pos de eso vamos, y yo creo que hay gente a la cual ya la gracia común se le ha ido quitando. Pero vamos a ir avanzando un poco más para poder concluir en este tema. Lo vamos a ver un poquito también en la esfera de la religión o la esfera religiosa. Aún en la esfera de la religión humana, la gracia común de Dios trae algunas bendiciones a las personas incrédulas. Lo que quiero decir bien específico, esto no estoy diciendo que Dios bendice a las religiones y que cada quien busque en su religión a Dios, que Dios se le va a revelar. No, eso no es nuestra doctrina, eso no es lo que Dios enseña, pero aún Dios tiene misericordia de ellos. Hace años yo escuché a un hermano ya algo anciano en años. Él iba caminando allá en Guatemala y había una gran procesión cargando, ¿verdad? Un gran bulto, ahí iban todos. Y él se paró y empezó a decirle, Señor, le dijo, ¿cómo puede haber idolatría en el corazón del hombre? Y dice, si yo fuera tú, yo les hubiera enviado juicio, dice él, ¿va? Entonces el Señor le habló y le dijo, no, yo aún los amo, aunque ellos no me conocen. Y él se quedó así, le dijo, Señor, perdóname, porque de verdad que si el Señor nos diera un tiempito, la oportunidad de hacer algo así sobrenatural, yo creo que destruiríamos todo, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia. ¿O no le va a hervir a uno la sangre ver a alguien postrarse y adorando un muñeco? A veces uno se puede molestar, pero no quiero decir que Dios no, pero Dios aún todavía tolera eso y tiene misericordia, porque hay muchos que están saliendo de las religiones. Dios está dando tiempo. Están saliendo de esa religiosidad y de esa ignorancia que tienen, porque la luz de Cristo les está alumbrando. Y muchos han salido de un montón de religiones falsas, hermano. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene misericordia. ¿Y qué es lo que dice el Señor en Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces, todos los que practican cualquier tipo de religión, nosotros tenemos que orar por ellos, no condenarlos, no decir que se van a ir al infierno. No, solo Dios sabe quiénes se van a ir de ahí si no aceptan a Jesús, pero tienen la oportunidad de conocer a un Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué debemos de estar nosotros haciendo por ellos? Orando. Hermano, ¿cuánta gente no estuvo en una religión tan, pero tremenda, hermano? Y Dios los sacó de ahí.
Aún Pablo, ¿acaso Pablo no era un religioso? ¿Acaso no le estaba religado a una forma que se le había sido enseñado y que estaba enceguecido y no conocía al Dios vivo y verdadero? Hasta que Él se le revela. Hay tanta gente, hermano, que va a conocer al Señor y Dios se les va a revelar de una manera muy preciosa y van a salir de esa religiosidad que tienen. Pero nuestro deber es amarlos y ¿qué? Orar por ellos. Pedirle a Dios que abra sus ojos para que puedan salir de la idolatría en la que viven, de eso que le han enseñado, que le han inculcado de una manera que Dios no dice en su palabra. Entonces nuestro deber es orar. ¿Qué dice el Señor en 1 Timoteo 2:1-2? Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dios quiere que oremos por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Pues, ¿qué quiere Dios? Que nosotros estemos, ¿qué? Orando, pidiéndole al Señor que Él en su misericordia nos permita todavía en este mundo poder glorificar, adorar y exaltar su nombre, y que todos los que están en autoridad no decreten cosas que nos vayan privando cada día más de exaltar a Dios, aunque en pos de ello vamos. Pero mientras tanto, debemos nosotros ¿de qué? De orar. Miren la misericordia de Dios. En Juan capítulo 5, verso 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pregunto, ¿este hombre que estaba lisiado recibió una sanidad porque tenía fe en Jesús? No. Sin embargo, el Señor lo sana porque tiene misericordia y su gracia común estaba sobre él, y después le da una gracia especial porque le dice: ¿crees tú en el Mesías? ¿Dónde está para que yo crea en él? Él habla contigo, y él lo adoró. Entonces, ¿por qué pongo esto y por qué digo esto aún en la esfera religiosa? Hay gente que está en muchas religiones y recibe milagros, pero lamentablemente, ¿a quién se lo atribuyen? No a Dios siempre. El santo no sé qué me salvó, y me sanó, y fíjese que el san no sé qué, y el san no sé qué, y nunca se lo atribuyen a Dios. Pero aún Dios tiene misericordia en muchos de ellos, porque Dios es bueno, y para siempre su misericordia. ¿Acaso no sanó a Naamán? Y pregunto, Naamán creía en el Dios de Israel, adoraba a Dios. No, era un hombre orgulloso, luchando con su orgullo. Cuando llega ahí dice: yo pensé que él me iba a salir y iba a invocar el nombre de su Dios. No era su Dios. Iba a invocar el nombre de su Dios y iba a recibir un milagro, y fue bien enojado. Segunda Reyes capítulo 5. Y luego le dicen sus siervos: mi señor, si el profeta le hubiera dicho algo difícil, usted hubiera ido, porque tú es un hombre de los que hace las cosas. Pero le pido algo sencillo: sumérgase en el Jordán. Y ahí fue tal vez todavía de mala gana sumergirse, y Dios lo sanó. ¿Y cómo regresó? Limpio y humilde. O sea, sí hay gente que Dios los está sanando y Dios los está rescatando de una manera bien preciosa y bien tremenda, porque Dios es Dios bueno, para siempre su misericordia. Pero no quiere decir que permanezcan en esa religión. Cuando Naamán regresó, le dijo: Señor, yo le pido que me perdone si en algún momento mi rey va a ir a adorar a su Dios y yo me tengo que inclinar para que él postre su mano y se hincle. Por favor, perdóneme, yo no lo estoy haciendo por ese, sino que él creía ya en el Dios de Israel. Pues Dios va a sacar a un montón de gente de las religiones, hermano. Ha sacado a muchos y los va a seguir sacando en este tiempo. Por eso prediquemos a Cristo y entendamos que esa gracia preciosa de Dios se ha derramado. Pero hay gente que hemos entendido que se va con el milagro, mas no con la salvación. Y así hay gente en muchas religiones. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó.
La Biblia en estos casos no registra que fuera porque creían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que los estaba sanando, pero el Señor los sanaba por su gracia, por su misericordia. ¿Se recuerdan que Él le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Cuando ustedes miran, dice, denle de comer, le dice a sus discípulos. No podemos darles de comer. Yo tengo pena por ellos, dijo el Señor. Ya tienen 3 días de estar conmigo. Denle de comer, no sea que desmayen en el camino. Y más adelante, ¿qué les dice? Cuando ellos lo buscan para ser rey, ustedes me siguen, porque yo les di de comer, no por los milagros, no creen a ellos. Ustedes porque comieron de gratis y al hacerme rey van a creer que yo voy a estar haciendo milagros de pan todos los días gratis. No lo buscaban por la forma correcta, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Así Dios tiene misericordia de mucha gente que aún está en religiones ciegas, pero aún ahí la misericordia de Dios y la gracia, esa gracia común está. Pero eso no es lo que Dios quiere para ellos. Dios tiene algo mejor, la vida eterna, el perdón de pecados y el encuentro con un Dios verdadero. La Biblia dice, bueno es Jehová para ¿con quién? ¿Con algunos? Para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En 1 Timoteo 4:10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahí se hace la diferencia entre la gracia común y la gracia especial. La gracia común es que Dios le da oportunidad a todos los hombres para que sean salvos. Para todos es la oportunidad. Nadie puede decir que no tiene la oportunidad de tener la salvación. La pueden recibir o la pueden rechazar. Pero especialmente para con los creyentes, los que han abrazado ahora la fe. ¿Qué dice el Señor en Ezequiel 33:11? Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ahora bien, yo puse el numeral 75-63 que nos habla de impíos, porque quiero que miremos y analicemos algo. Se ha dicho normalmente que impío es aquel que conoce y se ha apartado, pero en las Escrituras no solamente nos deja ver esto, sino se puede aplicar al hombre malo y que no conoce a Dios también. En Génesis capítulo 18, verso 23, miren lo que dice. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Se recuerdan que cuando Dios llega a visitar a Abraham y le dice, ocultaré algo a mi amigo Abraham? Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dice Abraham ahí? Vas a destruir al justo y al impío. Si nosotros decimos que el impío es aquel que cree y se ha apartado solamente, quiere decir que en Sodoma y Gomorra había un montón de gente que creía en Dios, pero estaba apartado. O Abraham se está refiriendo al justo y al impío como dos personas solamente. Pero es más, cuando miramos en Éxodo capítulo 9, verso 27 dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿qué somos? Impíos. Entonces pregunto, Faraón y todo Egipto habían conocido a Dios, adoraban a Dios y se apartaron y ahora eran impíos. No, ellos nunca habían conocido a Dios, no creían en Dios, tenían un montón de dioses. Sin embargo, esa palabra impío se aplica también al hombre que no conoce a Dios y al que se apartó de Dios también. Está viviendo impíamente. Sin embargo, Dios dice que Él no quiere la muerte de ¿quién? Del que se apartó, ni del que no conoce a Dios. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento y les da la oportunidad para que alcancen la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Todo el que practica una religión, lo que Dios quiere es que encuentres a un Salvador que es Jesucristo
y que vengas al pleno conocimiento de la verdad, al conocimiento de su palabra. Eso es lo que Dios quiere, y que salgas de toda religión donde te han engañado y que vengas a tener una relación con el Dios vivo. Eso es lo que Él tiene. Porque tú dirás, pero si esta religión donde yo estoy no sea verdadera, entonces no me iría bien, no estuviera yo bendecido. No, es la gracia común de Dios sobre tu vida. Pero Él quiere darte la gracia especial que te lleva a la salvación. Amén. Porque el único Salvador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El otro punto es la gracia común y la gracia especial. Se influencian la una de la otra. Y miren pues, qué bonito esto. La iglesia se beneficia de la gracia común de muchas maneras en las actividades diarias. Dios ha dado esa gracia a albañiles, carpinteros y otros artesanos para construir templos. Por medio de las impresoras, los que encuadernan y los que trabajan en papel, tenemos Biblia. Porque vuelvo al mismo punto, ¿va? Cuando usted va al dentista, no le pregunta primero, ¿usted es cristiano o no? ¿Verdad que no? Lo que le importa es que él sea un dentista y se haya graduado, y que esa gracia común que tiene es un beneficio para tu vida. Así con el doctor, así con el que te está instruyendo en algo, así con el jefe, el dueño. Porque esa gracia de Dios es una bendición también para nuestras vidas, que tenemos la gracia especial. Pero, por otro lado, la gracia especial que Dios da a los que son salvos trae más bendiciones de gracia común a los incrédulos que viven en la esfera de la influencia de la iglesia. Los incrédulos se benefician de los ejemplos de vida cristiana que ven en la sociedad. Eso debería de ser. Nosotros tenemos una doble gracia, la común y la especial. El mundo, hermano, debería de ser influenciado por nosotros, por lo que Dios nos ha dado, el modelo de vida, la forma como actuamos, la conducta que tenemos, lo que hablamos, lo que hacemos. Eso sería de bendición para el pueblo. Sin embargo, hoy la iglesia se está olvidando de su papel importante, y el Señor le dijo que si la sal pierde su sabor, ya no queda más sino para ser pisoteada, y que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender que hay una gracia especial que también Dios nos ha dado para también influenciar al mundo. Se supone que deberíamos de estar siendo de bendición para el mundo. Si el mundo aún debería ser mejor, debería ser por los hijos de Dios, que han sido renovados y cambiados en su vida. Cuando ustedes miran, hubieron 7 años de abundancia y hubieron 7 años de escasez. ¿Por qué Egipto no pereció? Porque ahí estaba José, un hijo de Dios. Y Egipto pudo comer, y aún Israel pudo comer, porque ahí había un hijo de Dios. Entonces nosotros deberíamos de estar influenciando al mundo con nuestro diario vivir, siendo un ejemplo. Sin embargo, hoy la iglesia, lamentablemente, en su mayoría lo que está dando es un mal ejemplo. Y la gente a veces ya no quiere venir a Dios por el mal comportamiento. Y hermano, cuando nosotros miramos eso, tenemos una doble responsabilidad, porque no solo tenemos la gracia común que tiene el incrédulo, sino tenemos la gracia especial, la cual nos ha hecho salvos. Y Dios dice: a que más se le da, más se le pide. El ser cristiano no es un juego. El ser cristiano no es vine, me acomodé y aquí me quedo y ya espero. No, el ser cristiano es una demanda de obedecer a Dios constantemente todo el tiempo, y de morir a nuestro viejo hombre, y que el hombre interior se renueve cada día, y agradar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a que la iglesia vuelva a retomar ese papel que Dios le ha dado de ser también de bendición a los incrédulos. Miren esto, les voy a leer algunas cositas bien preciosas. Dice: desde las oraciones, porque deberíamos de estar orando nosotros por el mundo, por las personas que están en el mundo, pues a eso me refiero, ¿no? Desde las oraciones y las acciones de misericordia que los cristianos hacen por la comunidad,
desde el conocimiento de las escrituras y sabiduría en las que ellos encuentran beneficios morales e intelectuales, y por la influencia de las leyes, costumbres y creencias de una sociedad que vienen por medio de cristianos verdaderos. Históricamente, miren, la presencia poderosa de aquellos cuyas vidas fueron cambiadas por el Evangelio ha sido con frecuencia lo que ha resultado en la liberación de los esclavos en las colonias británicas en los Estados Unidos, los derechos de las mujeres, la extensión de la educación pública, el progreso científico y etcétera, hermano. Eso ha venido también por muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios, que actuaron y entendieron el papel que les correspondía. Vino una bendición sobre la humanidad. ¿Saben? En una ocasión escuché en un debate que tenían un católico y un pastor, y él estaba a debatir y alegar que sí, que la Biblia y malas tradiciones y esto y el otro, y que empezaron a entrar en muchos puntos bien tremendos. Pero viene y que sí, que usted es Martín Lutero, que ustedes los hermanos separados, y que Martín Lutero los alejó y los desvió, y empezó, sí, que Martín Lutero. Y él dice, mira, yo te quiero decir algo, todo lo que tú has hablado, pues te quiero decir algo. ¿Tú tienes Biblia? Sí, yo tengo Biblia. ¿La lees? Sí, yo la leo, la estudio, la escribo. Ok, dale gracias a Martín Lutero. Porque este hombre empezó a transcribir la Biblia, ¿verdad? A sacar más copias en alemán y todo, y después empezó la Biblia, y ahora todos podemos tener una Biblia, porque en aquel tiempo no querían que el pueblo tuviera una Biblia. No querían que los hombres leyeran la Biblia, solo los sacerdotes, e interpretarlas a su manera. Hoy tú tienes una Biblia porque un hombre de Dios se levantó con celo en su corazón, con fuego en su corazón, de que esa palabra debía ser leída y entendida también por el pueblo de Dios. Y hoy tú tienes un montón de versiones, porque hubo un hombre que empezó en aquel momento con celo en su corazón a que lo que se estaba viviendo en el tiempo de oscurantismo hubiera una luz de parte de Dios. Y ahí vino la reforma. Cuando los hombres de Dios se levantan, las cosas pueden cambiar en muchos lugares. Que Dios nos ayude en este último tiempo, que venga un avivamiento en tu corazón y en mi corazón para hacer la obra